Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jessica Espinosa y les voy a hacer una breve presentación de lo que tratará el proyecto. Es Bedu Java Backend y vamos a revisar un poco primero cuáles serían las partes de este proyecto. Vamos a hablar un poco sobre MapStruct. Este proyecto manejaría dos entidades, serían proyectos y personas. Son varias personas asignadas a un solo proyecto, uno a muchos. Y quien hace aquí la conversión sería el Model Mapper, que en este caso sería el MapStruct, y convertido a DTO. Aquí es el diagrama de cómo sería la programación por capas. La base de datos, la conexión con la capa del repositorio JPA, estas serían las entidades, y aquí es la conversión que serían de los servicios, mappers, con DTO y los controladores. Para comenzar, accederíamos al sitio de inicializador de Spring. La configuración sería para Maven 3.0, Orbedu, GTIC, asigna proyectos, y las dependencias que se asignarían en esta ocasión serían Spring Web, Spring Data JPA, Lombok para la facilitación de codificación, y en este caso el ejemplo sería con MySQL Driver. Vamos a hacer aquí la demostración. La base de datos la creamos previamente, se llama BDGTIC, está aquí. Refrescamos en Workbench y podemos ver que todavía no tiene ninguna tabla. Y nos vamos al proyecto. Este es GTIC. Aquí en las propiedades es en donde se hace la conexión con BDGTIC. Y al finalizar la instalación o la ejecución de este programa, vamos a revisar cómo es que se crean estas tablas. Vamos a empezar revisando las entidades. Están aquí, son estas dos. En la capa Entity son persona y proyecto. Estos son los campos que se declararían para la entidad de proyecto. Serían ID, sería único. Y aquí por Generated Value, Identity, especificamos las características de este campo. El nombre, la fecha de creación y la fecha de actualización. Sería una relación, como se comentaba, uno a muchos. Estos son los campos que tendría la persona, sería ID, las mismas características, nombre, el dispositivo que se le asignaría y su número de inventario, relación, muchos a uno. Esto sería en el caso de las entidades. En el caso de los DTO, lo tenemos aquí. Es nada más la declaración de los mismos tipos de datos. Nos vamos al repositorio. Aquí es en donde tenemos la comunicación, como se veían las capas, con el JPA. Para person, el tipo de dato del ID. Mismo caso para proyecto, el tipo de dato del ID. Aquí es en donde se le indica que va a repositorio. Nos vamos a la capa de controlador. Los servicios que tendríamos serían un CRUD. Vamos a ver aquí el find all, save, que lo vamos a acceder, este es mediante get, mediante post, mediante put, con el ID para saber cuál es el dato que se va a actualizar, y aquí también un delete por ID para saber cuál es el dato que se va a borrar. Esto por el lado de los controladores. Aquí es en donde se hace el mapeo, la conversión de entidad a DTO. Tenemos el campo de servicio. Aquí tenemos estos, y la implementación es un poquito más extensa. Es como JPA hace la aplicación de estos datos. Vamos a ejecutar la aplicación. Para el MapStruct, en el POM, se incluyeron dos dependencias, son estas. Y ahora sí vamos a ejecutarla. Nos cambiamos a la ventana de Workbench. Revisamos que efectivamente esté ya ejecutándose la aplicación. Refrescamos y vemos cómo aquí se incluyeron las tablas personas y proyectos, y en Postman vamos al método post 8080 projects. Vamos a enviar el parámetro de proyectos mediante JSON, y aquí vemos cómo se crea proyectos. Vamos a crear otro proyecto, lo vamos a enviar. Aquí se crean estos dos. Nos vamos a Workbench, revisamos proyectos, y aquí están los dos que acabamos de crear. Muchísimas gracias por su atención.
Espero que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias.